Bienvenidos, muy buenos días. Soy Anderson Boscan desde el Sweet Coffee de la Plaza Foch. Esto es News and Coffee, el programa de entrevistas matutinas de la Posta, como cada mañana para revisar la coyuntura política, la actualidad nacional. Esta mañana todavía en caliente el despelote con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vaya lío que se ha montado con la posibilidad incluso de echarse abajo la voluntad popular, exclusivamente referente a la pregunta 3 de la consulta popular, el desmonte del Consejo de Participación Ciudadana. Una denuncia impulsada por Edwin Jarrín y dos consejeros más, claramente identificados con el correísmo, donde se plantean vulneraciones a sus derechos políticos. También está caliente la activación del juicio político. Por fin, el Consejo de la Administración Legislativa ha permitido algunos de los pedidos de juicio político, esta vez contra el superintendente de Comunicación e Información, Carlos Ochoa, un juicio impulsado por Lourdes Cuesta y Fabricio Villamar de la bancada de Creo, pero respaldado por todas las bancadas parlamentarias, con excepción de la Revolución Ciudadana, que es como se hace llamar el ala dura del correísmo. Para valorar este y otros temas tengo la fortuna de contar esta mañana con Janet Inostroza, periodista que no necesita presentación. Bienvenida, Janet. Hola, querido Anderson. ¿Cómo estás? ¿Optimista o pesimista? A la expectativa, diría yo, a la expectativa de lo que está sucediendo en este momento en nuestro país. Pues en lo que centra nuestra atención ahora es lo que está sucediendo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya en este momento. ¿Cómo fue que esto pasó? Bueno, yo creo que hay que analizar el tema con pinzas, y creo que hay que irse a lo jurídico, porque estamos hablando de un ente que trabaja en lo jurídico, no trabaja en lo político. Así es como la Corte ha actuado durante toda su existencia. Es una entidad que hay que proteger, que hay que defender, que hay que rescatar, hay que recordar toda su actividad y sus actuaciones en beneficio de los derechos humanos, y hay que confiar en que esta vez harán también lo correcto. Si están en lo que están, es porque hubo un informe en donde se está induciendo al error tanto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que se puede inducir al error también a la Corte Interamericana con información falsa. Entonces es este momento en que los expertos en derechos humanos y jurídicos tienen que actuar y presentar los argumentos válidos ante la Corte para que se respete la voluntad popular del Ecuador. Al país le pilla una crisis jurídica como esta sin procurador general al frente de la Procuraduría. Bueno, que si nos hubiera pillado con Diego García tampoco es decir que teníamos procurador, ¿no? Bueno, una de las cosas que hay que dilucidar después de que se haga lo que hay que hacer en este momento de manera emergente es ver cuál fue el papel de Diego García en este proceso, ¿no? Porque para el 18 de enero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos envió algunas preguntas, 8 preguntas, según entiendo, al Ecuador, al abogado del Estado ecuatoriano, es decir, al Procurador General del Estado, y no sabemos el contenido de las respuestas. Tal vez allí pueda estar gran parte de la explicación de por qué en este momento la Corte considera que existe una posible violación del orden constitucional y de los derechos de los ecuatorianos. ¿Es posible que el error esté en que esto se tomó a la ligera en un principio? Puede ser, pero de todas maneras, si fue así, o sea, podemos ir desde que se pensó que esto no iba a trascender y que era cualquier cosa, que no había que prestarle tanta atención, hasta que también se pudo haber enviado información errónea o falsa. Entonces tiene que haber un momento en que hay que transparentar cómo fue que actuó el abogado del Estado, que pues como todos sabemos, de un momento para otro se retiró de su cargo. Ojalá no tenga que ver con esto, ¿no? La reacción inmediata del Estado ha sido unánime. El presidente se ha reunido con los jefes de todas las funciones del Estado desde el Palacio de Carondelet y han defendido la voluntad popular, han defendido la capacidad y la soberanía del pueblo para expresarse en las urnas y modificar cuanto poder quieran modificar en los estamentos del Estado, y han garantizado la legitimidad de un proceso como el que vivimos el domingo último. ¿Esto sirve de algo? Pues es que no podemos quedarnos sin hacer absolutamente nada. Ahora lo que creo que el gobierno tiene claro y tiene que empezar a tomar acciones inmediatas, o sea, inmediatas desde el día de hoy. Este no es un tema político. Esto no, pues podemos hacer presencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, podemos viajar a Costa Rica si queremos, puede viajar todo el gabinete si
si es que así lo consideran, pero esa es una parte que se maneja absolutamente paralela a lo jurídico. Este es un tema jurídico y este es un tema en donde hay que contratar especialistas en derechos humanos. Ya hay algunos abogados muy buenos ecuatorianos que no piden ni que los contraten, además. Que no piden ni que los contraten, además. Que piden que los contraten, pero que no están pidiendo un pago a cambio. Entonces, eso es muy importante, que están dispuestos a hacer una defensa gratuita, pero tienen que representar al Estado ecuatoriano oficialmente. Eso es lo que hay que hacer, y de acuerdo a lo que han dicho esos abogados expertos, como Juan Pablo Albán, que me parece que es un profesional muy acertado, muy atinado, que tenemos absolutamente todos los argumentos jurídicos para presentarnos ante la Corte Interamericana y defender la voluntad popular. Y pues la Corte Interamericana, con esos argumentos, actuará en derecho, en el campo jurídico, no en el campo político. A algunos les preocupa la presencia del juez Pazmiño, designado durante la última etapa del correísmo como juez de la Corte Interamericana. ¿Te preocupa que haya habido allí una persona muchas veces señalada como pago de favor político al gobierno de Correa? Bueno, yo no podría asegurar si hubo o no hubo pagos políticos. Hay un pago de $1 millón por parte del gobierno de Rafael Correa de los recursos de los ecuatorianos, una contribución, una donación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que son donaciones que les hacen gobiernos de todo el mundo. Sí. Es decir, no hay nada misterioso ahí, pero aquí, siendo de un gobierno que criticó tanto a la Corte Interamericana y a la Comisión Interamericana en particular, puede ser un elemento que en algún momento deba ser evaluado desde lo político también. En cuanto a la presencia de Patricio Pazmiño ahí, sin duda no tiene voto, entonces no me preocupa que esté ahí para la decisión jurídica que tiene que tomar la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero sin duda debe ser alguien que está haciendo lobbying ahí adentro, y que está haciendo lobbying para apoyar tesis que contienen falsedades, que contienen mentiras. Si él está haciendo eso, pues la misma Corte, en su momento, esperemos que establezca quién es quién, y de allí ya se sepa cómo juega Patricio Pazmiño, ¿no? Él mismo se jugará su prestigio. Allá las cosas se manejan mucho por el prestigio, la experiencia y el aporte a las decisiones que la Corte tiene que hacer. Eso es algo muy serio. Imagínate inducir al error a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso puede marcar un precedente nefasto para la historia de la institución, que es, desde mi punto de vista, sagrada. Eso es lo que tenemos allí cualquier persona, cualquier ser humano, para poder defender los derechos ante cualquier Estado. Entonces no podemos permitir que lo destruyan, ni que lo critiquen, ni que lo acaben. Esa no es la forma, esa no es la salida. Sí, ayer veía mucho disgusto y mucha crítica a la Corte y a la Comisión de Derechos Humanos. Decía, hombre, no presentemos tantas críticas, presentemos argumentos donde hay que presentarlos y defendamos el sistema interamericano, que vaya que nos puede salvar el pellejo a muchos, no hoy, tal vez mañana. Dos escenarios, el peor y el mejor. El peor, la Corte Interamericana echa abajo la posibilidad de tener un Consejo de Participación Ciudadana de Transición. ¿Qué significaría eso por el país, Janet? Bueno, yo creo que si es que procede el proceso, yo no creo que solo está en riesgo la pregunta 3. Ya perdería legitimidad, me imagino, toda la consulta popular. Y detrás de eso, pues ya hemos estado escuchando por ahí a Rafael Correa, que ya se reivindicó el triunfo, porque es que todo lo convierte en política. Ya se reivindicó el triunfo, ya empezó a decir que la Corte pues fallará a favor de él, básicamente, y que recordemos de qué está detrás de él. No es la pregunta 3 lo que le interesa, lo que más le interesa es la pregunta 2, que es aquella que le permite reelegirse y regresar y eternizarse en el poder, como lo ha hecho Evo Morales, como sucede en Nicaragua, como sucede en otros países de esta tendencia de revolución del socialismo del siglo XXI. Pero yo la verdad confío en que el Estado ecuatoriano en este momento va a aprovechar la oportunidad que tiene en este momento para hacer lo correcto, contratar a los abogados que se necesitan para que defiendan al Estado ecuatoriano y presenten los argumentos legales ante la Corte Interamericana que defiendan esta decisión popular. Argumentos existen, no es que tenemos una oportunidad allí
de última instancia, una cosita allí, que alguna argucia legal que puedan presentar. No es así. Tenemos argumentos absolutamente fuertes y sustentados, argumentados. Sobre los básicos, no hay urgencia, no hay irreparabilidad, hubo legitimidad en el voto popular. Exactamente, entonces no hay que confiar, tenemos que confiar y tenemos que apoyar en este momento la decisión del pueblo ecuatoriano. El 70% de los ecuatorianos le dijeron sí a la consulta popular, y eso no puede pasar, no hay ninguna ley que pueda pasar sobre esa decisión y sobre ese derecho, ni siquiera la Corte Interamericana en este caso, porque no hay una violación de ningún derecho en el ejercicio de la voluntad popular. En este momento parte de lo que se discute es si la Corte Interamericana, qué derecho está tratando aquí, qué derecho se ha violado. El derecho de 3 funcionarios de la Comisión de Participación Ciudadana que quieren aferrarse a su cargo, que no comprenden que el pueblo ecuatoriano les dijo adiós, que no están de acuerdo con lo que han hecho ni cómo fueron elegidos. ¿Qué acaso dudan de lo que el pueblo ecuatoriano ha visto que ha sucedido en los últimos años? Que mientras la corrupción crece a pasos agigantados y por donde uno raspa sale la pus, la podredumbre de la corrupción, quienes tenían que defendernos de la corrupción y combatirla como primera de sus funciones, no lo hicieron y así quieren quedarse. Entonces esperamos pues que ya estos argumentos, que no son jurídicos, pero esperemos que la Corte también valore todo lo que nos llevó a las urnas y a tomar esta decisión de decirles adiós. Se fueron, queremos otra Comisión de Participación Ciudadana y una nueva oportunidad para reinstitucionalizar el país y, ahora sí, respetar los derechos de los ecuatorianos. El mejor escenario, el Estado tiene un fallo a favor, puede implementar los cambios ordenados vía consulta popular por la mayoría de los ecuatorianos. ¿Por dónde empieza Lenín Moreno? Bueno, en ese escenario que es en el que tenemos que seguir trabajando, porque hacia allá tenemos que apuntar, pues ahora tenemos que ver qué es lo que proponen las organizaciones sociales, los distintos gremios que son los llamados por el mismo presidente Moreno a que presenten los nombres para ocupar esa institución que es el Consejo de Participación Ciudadana y que tendrá la delicada función de analizar el desempeño de los organismos de control y de quienes están a su cargo y determinar si deben quedarse o deben irse, quedarse a terminar sus periodos o irse para elegir unos nuevos. Es una responsabilidad enorme y yo creo que en el Ecuador sí existen personas que pueden ocupar esos cargos de una manera absolutamente pulcra, limpia, honesta y transparente, representándonos ahí sí a lo que somos los ecuatorianos, que somos ciudadanos de bien, preocupados por nuestro país. ¿Te parece bien que los participantes de ese consejo no tengan vinculaciones con partidos políticos? A ver, eso es algo polémico y yo creo que los partidos políticos se han ganado esa necesidad de dejarlos de lado. Pero yo creo que en algún momento, si ya lo podemos analizar a fondo, creo que no estoy tan de acuerdo. Porque dentro de los partidos políticos sí hay gente que vale la pena, también en todos los partidos políticos hay gente que vale la pena. Y dejarlos de lado y impedirles la posibilidad de que puedan participar y aportar desde su experiencia política, no me parece bien. No, yo creo que en un proceso democrático no hay que excluir a nadie. Pero pues ya sabemos cuál es la historia del Ecuador y el problema es que queremos proteger a esta entidad de cualquier tipo de mancha y lamentablemente en este momento la palabra político tiene una serie se mueve en un contexto que no le agrada mucho a los ecuatorianos y produce desconfianza. David Torres pone la primera pregunta sobre la mesa para Janet Inostroza en conversación sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la posibilidad de echar abajo la pregunta 3 de la consulta y vayamos a saber qué más. Darío Javier Torres, ¿cómo valora la decisión del presidente de que la primera representación que tengamos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sea Rosana Alvarado, Joana Pesantes, José Serrano, Miguel Carvajal, Rafael Parreño y la canciller María Fernanda Espinosa? Bueno, sin duda, a ver, no podemos decirle al gobierno ecuatoriano que no mande a sus representantes. Esa es la parte política, que pues
digamos, es una parte como una respuesta que le da al pueblo ecuatoriano en este momento, mandar la plana mayor de su gobierno a ver en primera instancia qué es lo que está sucediendo y analizar qué se puede hacer. Pero, pues, lo que tiene que hacer, y yo digo que el plazo no es, o sea, no se puede esperar, esa decisión yo les pararía para hoy mismo. No, pues yo les pararía para hoy mismo, contratación de abogados, expertos, para que vayan y actúen en lo jurídico, porque la Corte Interamericana le importa un comino que esté la plana mayor del gobierno ecuatoriano allá, eso hay que tenerlo claro. La Corte Interamericana se desempeña en lo jurídico y espera abogados expertos en la materia que puedan presentar, además de una forma apropiada, acorde a las necesidades de la Corte Interamericana, todos los argumentos que tendremos para hacer valer la voz del pueblo. Esta es una clara muestra de lo que está pasando, es una clara muestra de la mala lectura que le dieron muchos al decir el correísmo está muerto después del domingo 4 de febrero. Quiero decir, una facción política que alcanza a tener influencia sobre un sistema interamericano de derechos humanos, del cual ni siquiera era cercano, muerto tampoco está, ¿no? Bueno, yo creo que haberle ganado 2-1 en todas las preguntas al correísmo, que fue quienes representaron al no, es haberlos matado en este proceso político, haberlos matado políticamente. Aquí esto se gana con votos, y en esta elección perdieron. Pueden hacer las sumas que quieran, las sumas y restas y las cuentas como quieran hacerlos. La aritmética no miente. 1 más 1 es 2, perdieron. 70-30, 2-1, eso no hay absolutamente ninguna duda. Ahora, lo que pasa es que llevan 10 años planificando esto, eso sí lo creo, porque que Patricio Pazmiño pues lo hayan metido ahí como sea en un organismo en el que criticaron tanto, es porque saben que todo lo que hicieron en algún momento va a terminar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y pues ¿quién quita a no tener a nadie? Pues tener a alguno ahí que por lo menos haga lobbying, aunque no tenga voz y voto, porque no han dado puntada sin dedal. Entonces, en este momento, pues, son tan audaces que se atreven a acudir a la Corte, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con argumentos falsos. Es que ese es el tamaño y esa es, digamos, la audacia que tienen los funcionarios argumentos correístas. Falsos, además, que esto es lo más preocupante, recogidos por la comisión, porque es que cuando uno lee... Pero es que, mire, es que la comisión es técnica también. El documento de la comisión están recogidos todos los argumentos. Claro, pero es que por eso yo digo que es necesario ver cómo actuó el procurador en este caso, ¿sí? Porque si es que la comisión no hay un solo argumento de descargo en favor del Estado ecuatoriano. La comisión recibe una queja, que tiene la obligación de recibirla, de quien sea. No pueden tomar partido por absolutamente nadie ni rechazar a nadie. Tienen que recibir las quejas de cualquier persona en el mundo. Una vez recibida esa queja, hay un proceso. Ese proceso se cumplió. Mandaron 8 preguntas al Estado ecuatoriano que debieron haber sido respondidas de manera correcta, sólida, fuerte, argumentada por la Procuraduría General del Estado. Ahora, como no conocemos el contenido de esas respuestas, puede haber sucedido 2 cosas. Una, que no presentaron los argumentos sólidos como sí podían hacerlo, es decir, que hicieron un trabajo que no estuvo a la altura. Otra posibilidad es que hayan confirmado las mentiras, pues. Si confirmaron las mentiras y actuaron en contra del Estado ecuatoriano, pues ahí está el señor Diego García, que tendrá que responder tarde o temprano por lo que hizo o por lo que dejó de hacer en este proceso. Pero la Corte y la Comisión no se mueven en lo político, se mueven en lo técnico, porque su responsabilidad es enorme frente a la violación de derechos humanos en el mundo. Y su trabajo ha sido absolutamente, yo creo que ha sido un aporte tremendo, sin ser perfecto, porque creo que todos estamos sujetos a cometer errores al estar manejado por seres humanos, pero en un balance la mayor parte del trabajo de la Comisión Interamericana ha sido impecable. ¿Sí? Ha sido en ciertos momentos aquí en el Ecuador de una ayuda tremenda para proteger los derechos de las personas. Ahí vemos a Fernando Villavicencio, vemos el caso que yo le sigo hace tantos años de Nelson Serrano. Nelson Serrano sigue vivo porque la Comisión Interamericana logró interponer unas medidas cautelares que los Estados Unidos sabemos que no pertenecen digamos, no están adscritos a lo que diga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es decir, no se siente obligado de hacer lo que dicen, pero sin embargo ha servido para que hasta el momento no lo ejecuten y nos
le permitan al Estado ecuatoriano seguir defendiéndolo. 6 de febrero, martes 6 de febrero, Rafael Correa vuelve a Bélgica. ¿Cuál es el futuro cercano de Rafael Correa? ¿Se retira a vivir una linda jubilación desde el ático o va a tratar de montar un partido y manejar una parte de la oposición con ánimos de desestabilización? La verdad yo creo que no vale la pena hablar de un cadáver político. ¿Para qué vamos a seguir? Yo creo que nosotros le seguimos dando vida, ¿no? El 30% de los votos de Janet, ¿te parece que es un cadáver político? Yo creo que le estamos dando más de lo que se merece. En ese 30% hay que reconocer a aquellas personas que realmente se sentaron a pensar quién va a manejar, por ejemplo, el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Sí? Y yo creo que esa es la pregunta que a muchos les generó duda. El tema de la plusvalía. Sí, yo creo que eso también aceptación. Hay gente que en la práctica siente que no le afectó ni para bien ni para mal la ley de plusvalía y que estaba convencida de que es una ley que solo afecta a los ricos, sin tomar en cuenta que es una ley que desde que se anunció hizo que 80,000 ecuatorianos perdieran su trabajo directo y que como 200,000 más pierdan su trabajo indirecto y que es causa principal o importante del desempleo en nuestro país, pero no lo digirieron de esta forma. ¿Sí? Es gente que se sentó a leer las preguntas y que ejerció su derecho a decidir, a pensar. Entonces, atribuirle todo ese 30% a Correa y su gente me parece que es darles demasiado. Yo creo que hay que confiar también en lo que el pueblo hace. El pueblo no es esto de los borregos y todo, ha sido una cosa que se ha manejado mucho en la pelea, en la bronca política, pero el pueblo, subestimar la decisión del pueblo me parece que es un error. Hay gente que pensó que eso no es lo más conveniente y votó que no. Pero no quiere decir esto que votaron que no, porque pues están convencidos de que Correa es la alternativa. Correa ya está fuera. Al otro lado del tablero político, las primeras reacciones después de la consulta, Guillermo Lasso, Jaime Nebot, la izquierda, la centroizquierda, todo el mundo se dijo dispuesto a ayudar y a concertar. ¿Crees que hay madurez política en este momento como para que fuerzas tan distintas, tan diversas, de tan marcados intereses, lleguen a un punto en común y un acuerdo? Ojalá, yo creo que los jugadores están sobre la cancha y en este momento somos los ecuatorianos los que estamos viendo desde el graderío las jugadas que van a hacer. Y yo creo que es injusto decir que la consulta popular fue secuestrada por la derecha y tratar de descalificarla desde ese punto de vista. Yo creo que este sí fue un momento que esta es una decisión popular, esta es una decisión del pueblo y tiene que ser del pueblo, de los ciudadanos. El que siga adelante y que tome el rumbo que nosotros esperamos depende de los ciudadanos, no depende de ningún político en este momento. Entonces yo creo que los políticos están escuchando eso y eso es una buena noticia. O sea, vamos a ver cómo siguen actuando, porque a veces escuchan un ratito y de ahí vuelven a lo mismo de siempre. Sí, entonces, esperemos que estén escuchando al pueblo, que el pueblo en este momento quiere que marquemos un rumbo y no le importa si son de derecha o de izquierda, de arriba o de abajo. Espera que todos hagan lo correcto para que nuestro país salga adelante. Necesitamos empleo, necesitamos tener un rumbo claro de hacia dónde vamos en lo político, en lo económico, en lo social, y sabemos todos que hay que meter el hombro. Ahorita yo creo que no hay un solo ecuatoriano que no esté consciente de que a esto hay que meterle el hombro, porque si no, no salimos adelante. Ya nos dejaron en el piso, ahora del piso nos vamos a tener que levantar y salir adelante. Consejo de la Administración Legislativa, CAL, dio paso esta semana por primera vez, el viernes anterior, si no me equivoco, por primera vez a un juicio político. Ayer la Comisión de Fiscalización, que había sido el cementerio clásico de cualquier iniciativa de juicio político, respalda el inicio de un juicio político contra Carlos Ochoa. Es un momento de euforia y optimismo para volver a confiar en el Parlamento, o ya no tenían más salida. Yo creo que con este juicio político la Asamblea Nacional lo que quiere es limpiarse un poco el barro que tiene por no haber logrado hacer un solo juicio político en los últimos 10 años. Yo creo que hay argumentos de fondo, hay argumentos de peso que deben ser también analizados muy seriamente, que no se trate solamente de una rendición de cuentas políticas, de una cabeza que cortar para calmar la ansiedad de la ciudadanía o del pueblo ecuatoriano. Yo creo que hay argumentos que hay que analizarlos a fondo, porque hay algo que dice Carlos Ochoa
que hay que analizarlo con pinzas. Y es que él ha hecho exactamente lo que la ley le ha permitido, ¿sí? Ahora, nosotros, desde nuestra visión, personas que tenemos ética y que tenemos principios, si te nombran a ti ministro de algo, o superintendente de algo, o autoridad de lo que tú quieras, y te ponen enfrente una ley en donde te dices que tienes que cortar la cabeza de todos los que se pongan enfrente tuyo, y porque dice la ley tú lo haces, sí. Entonces eso es simplemente, pues, tener una falta de criterio total, una falta de ética y una falta de principios. Él tenía enfrente una ley que le permitía ser juez y parte. Si era una persona tan ética, como decía, además, como siempre que nos llamaba dizque, a enseñarnos cómo hacer periodismo y a tener ética, si era una persona tan ética como decía, no podía hacer lo que decía esa ley, pues. Una ley que estaba construida por seres humanos en medio de un debate y una bronca política tremendas, que le permitía a él ser juez y parte en un mismo proceso. Eso es absolutamente injusto, es una injusticia total y es totalmente antidemocrático. Esas son cosas que pertenecen a sistemas dictatoriales, que si no estás de acuerdo con ellos, no lo puedes llevar a cabo. Eso es lo que él debió haber hecho en la práctica. Además, sí, si aplicó tengo la ley, una ley, pero no la puedo aplicar. Suponiendo que él se sujetó únicamente a la aplicación de la ley, la aplicó de forma bastante discrecional, midiendo con una vara a los medios privados independientes y con otra vara a los medios públicos que hacían un festín con la ley, o sea, se la pasaban por donde querían. Entonces, razones hay para llevarlo a juicio político. ¿Votos habrá? Bueno, y también el tema de que cambió un artículo de la ley, y no solamente que la cambió, puede ser que dijo que por error la cambió. Digamos que fue así, error de tipeo, pero resulta que la aplicó. Me encantaba una entrevista esta semana, Diario Expreso, con Gustavo Yaik. Gustavo Yaik, una frase que me quedó marcada, era el titular: si Carlos Ochoa fuera un juez, habría cometido error inexcusable. Imagínate, bueno, si ya... Lo que pasa es que en este momento cómo confluyen todos, ¿no? Todos quieren, o sea, se están cogiendo de... Han encontrado una cabeza que nadie quiere y a la que nadie le debe favores. No quiere ni su mamá, pues, y eso ya es una particularidad. Pero yo creo que ¿habrá sí votos suficientes para llevarlo? Pues esperemos que sí, pero que esos votos no sean solo políticos. Yo sí quiero ver argumentos sobre la mesa. Quiero ver argumentos fuertes sobre la mesa, porque esto no puede quedar en que le corten la cabeza a Carlos Ochoa. Esto no puede verse como una persecución. Y elijan otro superintendente que haga lo mismo o peor. No, esto debe servirnos para realmente sentar las bases de por qué necesitamos cambiar, dicen, o reformar la ley de comunicación. Yo digo que la deberían botar al tacho y hacer una nueva, ¿sí? Pero bueno, si quieren reformar ese Frankenstein, ese monstruo, si lo quieren medio maquillar y hacer algo, pues tiene que tener argumentos válidos sobre la mesa. ¿Por qué no ha sido una prioridad para este país cambiar la ley de comunicación? Bueno, porque el gobierno anterior se encargó de convencer al pueblo ecuatoriano de que no se violaban los derechos de absolutamente nadie, sino solo de unos cuantos periodistas que dizque obedecían a los grandes poderes fácticos y mediáticos y no sé qué. Pero en la práctica ya se dieron cuenta que esa ley de comunicación nos calla a todos, absolutamente a todos. El que quiera hablar, entonces hay una ley de comunicación que se aplica y se calla a la gente. Que el hecho de que los periodistas no podamos denunciar, no podamos escuchar todas las violaciones de las que la gente eran víctimas y tener que escuchar la respuesta de un periodista y decir, no puedo presentar su denuncia, entiendo lo terrible que es su caso, pero no puedo presentar su denuncia. ¿Pero por qué? Porque la ley de comunicación me lo prohíbe. Mire, aquí está este artículo no me permite abordar un caso como el suyo, entonces no lo puedo ayudar. Ahí es cuando la gente empezó a sentir que la ley de comunicación no solamente nos afecta a los periodistas, nos afecta a todos, absolutamente a todos los ciudadanos. El rol de la prensa en los últimos 9 meses de gobierno, donde en palabras del presidente se respiran aires de libertad, corría un riesgo muy latente, que era enfocarse en la corrupción tan documentada y tan abundante de la última década y dejar de mirar a los que ahora tienen el poder y posibilidades de cometer excesos, cometer corrupción o cometer actos de incompetencia evidentes, que los 3 casos hay. ¿Crees que la prensa está en ese riesgo todavía o se está portando a la altura? Bueno, yo creo que jugamos un papel importantísimo dentro de todas las democracias.
Este es una continuación de nuestro sistema democrático y tenemos que jugar un papel con una responsabilidad absoluta. Y es pues mirando el pasado, que es terrible y que nos está dando un trabajo tremendo, pero que hay que hacerlo, hay que enfrentarlo y hay que procesarlo, y también hay que poner una mirada a lo que se está haciendo en el gobierno actual. Simplemente cogerse de las palabras del mismo presidente Lenín Moreno, que dijo que se va a dedicar a denunciar y a combatir la corrupción del pasado, del presente y del futuro, de los que han pasado, de los que están y de los que vendrán, dijo. Entonces allí también está nuestro trabajo. Hasta el momento nos ha dado carta abierta y luz verde para hacer nuestro trabajo. Yo siento que estamos viviendo un ambiente mucho más tranquilo y de mayor libertad, pero con un peligro. Y es que en este momento se está filtrando tanta información y estamos encantados con eso, pero estamos corriendo un riesgo sobre el cual simplemente tenemos que tener mucha más rigurosidad y más cuidado. Servir a intereses. Claro, pues entonces ahorita los mafiosos peleados, los compadres peleados, filtran un documento por aquí, el otro filtra otro documento por acá, y resulta que este documento le hace daño al compadre con el que se peleó y por eso quiere que trascienda. Entonces se presenta como un gran héroe de la patria, gran arrepentido de los hechos pasados, y nos pasa documentación muy importante, muy impresionante, importante que se conozca, pero tenemos que tener cuidado porque tenemos que contrastar y ver qué intereses hay detrás y también descubrirlos, también ponerlos sobre la mesa. Una vez la información en nuestras manos, entonces ya la responsabilidad de procesar esa información de manera de lo más transparentemente posible es responsabilidad de los periodistas. Entonces tenemos un papel ha dado muestras de tener oídos abiertos y capacidad de reacción, aunque para algunos lenta, respecto a las denuncias o críticas o evidencias que se ponen delante de la prensa. Cito como caso emblemático la entrevista que le hiciste a Iván Espinel, que básicamente para muchos, no para muchos, para todas las personas dentro del gobierno con las que he conversado, fue el punto final de su carrera en el gabinete. ¿Eso es bueno? Bueno, yo creo que pues él solito se puso la horca enfrente. Ya entré a analizar esa entrevista, ya solo para decirles, yo no le iba a preguntar nada de la casa, pero ya que insistió, pues 3 preguntas básicas: dónde vive, cómo la compró, cómo la financió, y no pudo contestar. Y creo que eso lo golpeó en su necesidad de ser una persona transparente para poder ocupar sobre todo esa cartera, y todas las carteras, pero si vas a estar al frente de la cartera de inclusión económica y social, de inclusión económica y social, pues tienes que ser absolutamente honesto y transparente. En eso él no lo pudo explicar y pues tal vez fue el gatillo que acabó con todo, ¿no? Fue la última gota. Pero pues en cuanto al proceso en el que él estaba involucrado, que es este del IES, en deudas con los hospitales privados, es un proceso que está en marcha y que entiendo que hoy va a tener una respuesta por parte de la Fiscalía. Así que tenemos que estar muy pendientes, porque en eso también yo creo que la Contraloría del pasado actuó también bajo determinados intereses que son peligrosos y que hay que observarlos a fondo. Yo en ese caso esperaba que Iván Espinel presente argumentos mucho más sólidos frente a la investigación de la Contraloría, en donde él aparece glosado junto a otros funcionarios. Pero ya analizando la documentación y la investigación, yo creo que sí hay dudas en cuanto a la actuación de la Contraloría en esa investigación, que él no los presentó, ya ni modo, pero yo creo que hay otra gente involucrada ahí que tiene que preocuparse para que el tema se esclarezca totalmente. O sea, hay 2 posibilidades ahí, desde mi punto de vista, puede haber más, esas son las que veo ahora, y una es que realmente pues haya habido un mal procesamiento de la información en las deudas que hay de los hospitales privados al IES, que se les haya cobrado de más, que se haya cobrado doble por algunas operaciones, medicinas, y etcétera, etcétera, o que en este momento se estén presentando estos argumentos que no sé si estarán bien sustentados, porque el IES no tiene plata para pagar sus deudas. Entonces hay que ver quién dice la verdad aquí y hacia dónde están corriendo las aguas. Y tenemos nosotros que ayudar en la medida de lo posible a que las aguas corran por el cauce correcto. 8 altos funcionarios del gabinete de Lenín Moreno han sido removidos desde que inició su gobierno. Esto da un saldo de un ministro o alto funcionario por mes. Es un gabinete cambiante. Hay quienes piden que los cambios se aceleren, se acentúen, especialmente en las carteras claves. ¿Tú cómo te paras delante de una postura así?
Bueno, yo creo que, yo creo que todos aspirábamos a que la facción correísta incrustada en el gobierno, digamos, heredada del gobierno anterior, salga lo antes posible. Ahora, yo no sé y no puedo decir si estamos pecando de acelerados. Es decir, son 8 o 9 meses de gobierno en los que ha pasado muchísimas cosas, no lo podemos negar. Del vicepresidente para abajo. Sí, han ocurrido cosas que no esperábamos que ocurran, han habido procesos importantes que han abierto, como el del vicepresidente Glass, que está preso, que no está preso por las causas que quisiéramos que esté preso, pero está preso. Es decir, no podemos decir que no ha pasado nada. Podemos decir que falta mucho por hacer, sí, pero no podemos decir que no ha pasado nada. Se han cambiado 8 ministros, muchos han caído por su propio peso, es decir, como Iván Espinel, el gobierno no ha tenido que hacer nada. Desde el secretario general de la presidencia, Eduardo Mangas. Exactamente, Eduardo Mangas, para que salgan, y yo creo que sí han pasado cosas importantes. Entonces tal vez estamos tan ansiosos de que las cosas cambien rápido, pero ya poniéndose en el lugar de Lenín Moreno, tal vez no es tan fácil pues deshacerse de todos al mismo tiempo. Y yo creo que eso tiene que ir ocurriendo, y sí tenemos que seguir con los ojos abiertos y presionando para que ello ocurra. Pero yo creo que las cosas empiezan y siguen cayendo por su propio peso, ¿sí? En este proceso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, yo creo que también pueden caer algunas cabezas por su propio peso. Ahí no hay nada que hacer. Sus acciones, sus respuestas ante las emergencias lo dicen todo. Entonces esperemos que se haga lo correcto. La prensa ecuatoriana tiene sobresaliente en la cobertura política, económica y de corrupción. Es básicamente lo que se ha enfocado su mirada en los últimos 2 años. Hay un tema que quiero traer a la mesa, no sé qué tan underreported, qué tan poco reporteado o qué tan poco expuesto lo han trabajado los medios de comunicación, que es narcotráfico y crimen organizado. Es un tema al que deberíamos prestarle mayor atención, lo requiere. ¿Estamos haciendo el esfuerzo necesario desde el periodismo o lo estamos dejando pasar de acache? Bueno, esos son los temas de fondo a los que tenemos que dedicarnos ahora que ya se terminó la consulta popular. Ahora, bueno, se abrió este nuevo frente que vuelve a captar nuestra atención, pero tenemos que concentrarnos en los temas de fondo que realmente están incidiendo y poniendo en peligro lo que queremos, que es salir adelante y encontrar un camino de progreso. Y allí ocurre una cosa, en el tema de narcotráfico y seguridad, yo creo que ha sido un tema que durante los últimos 10 años se manejó bajo absoluto sigilo, sin transparencia, sin información, con información secuestrada. Es que sí, que capturaban tantos kilos de cocaína y que sí por acá, que hay un informe y todo, pero nadie sabe qué pasó con esa droga. O sea, hace falta mucha información de ponerla sobre la mesa para poder evaluar qué es lo que se ha hecho y qué es lo que hace falta por hacer. ¿Por qué explota una bomba, un carro bomba en San Lorenzo, algo que nunca ha ocurrido en nuestro país? ¿Es el inicio de una ola de ataques o es solamente un episodio puntual de un delincuente que estaba actuando en la frontera y que en este momento necesita una mayor, digamos, concentración de las autoridades de seguridad para poder combatir esa célula, digamos, que está allí? Ha habido descuido después de la firma de la paz en Colombia, en donde ya ahorita está absolutamente claro que no se desarticuló todas las FARC. Era que más de la mitad siguen ahí. Naciones Unidas en un informe de 2016 alertaba a Ecuador de la necesidad de incrementar las fuerzas de seguridad en la frontera por la posibilidad que entre un 10 y un 16% de los miembros de la FARC se conviertan en disidentes dedicados exclusivamente al crimen organizado. O sea que alertados estábamos todos, las medidas es lo que no hemos visto. Claro, o sea, se supone que estaban tomando medidas, pero pues ahora que tenemos mucho más acceso a la información, sería bueno ver qué es lo que hicieron como para evitar que cosas como lo del carro bomba en San Lorenzo sucedan. Es decir, hay que establecer si eso fue fruto precisamente de ese descuido, de una actuación no técnica, no estratégica, no fruto de inteligencia en la frontera con el Ecuador, o es fruto de estas bandas de delincuentes que pues se pueden esquivar el control militar y policial. Janet Nostroza, cerramos siempre este espacio de la misma forma. Yo te doy una lista de nombres, tú me dices lo que me quieras decir al respecto cuando escuchas Lenín Moreno.
Esperanza. José Serrano. Silencio. Canciller María Fernanda Espinosa. Reflexión. Rafael Correa. Muerte política. Y Yanely Nostroza. Presente, periodismo y ojalá futuro. Muchas gracias por estar aquí, Yanely, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por sus preguntas, sus comentarios, sus likes, sus compartir y todo lo que hacen por nosotros cada mañana. Mañana estaremos aquí, otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. Soy Anderson Boscan desde el Sweden Coffee de la Plaza Foch. Ahí se ven.